Vamos a desarrollar el día de hoy, y gracias a todos por su atención nuevamente, topografía LIDAR transportado en el sector eléctrico. Vamos a tocar estos temas, un poco el concepto general, tipos de LIDAR que existen en el mercado, el flujo de trabajo de LIDAR, el control de calidad y aplicaciones de LIDAR. Y aquí principalmente vamos a tocar levantamientos LIDAR aerotransportados. Entonces, vayamos por qué cosa es el LIDAR. Indicar que, de acuerdo a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, que es la NOAA, en el 2016 indicó que LIDAR es el acrónimo de Light Detection and Ranging, e indica que es un método de detección remota que utiliza la luz en forma de un láser pulsado para medir distancias variables a la Tierra, es decir, desde un sensor emitiendo un pulso hasta llegar a un objeto en el terreno y a partir de ahí determinar sus coordenadas en posiciones de X, Y, Z. Entonces aquí vamos a conocer y entender que si bien se indica que es a través de un pulso, vamos a también indicar que cada pulso genera un retorno, como estamos indicando aquí, y cada retorno genera, digamos, un momento, un evento, y a eso se denomina un eco. Entonces los ecos nos van a indicar cada vez que retorna el punto que se ha emitido, y vamos a verlo, digamos, gráficamente, una coloración especial, y sobre eso vamos a determinar qué objetos, digamos, están sobre la superficie y finalmente qué objetos están en el terreno. También un atributo muy particular de los sensores LIDAR, principalmente los aéreos, es que existe una imagen de intensidad producto de la reflectancia del objeto que existe en el terreno. Estos emitirán cierto nivel de reflectancia y darán una coloración y tendremos una imagen como si fuese un negativo de una imagen, de una fotografía, ¿no? Un blanco y negro. Todo esto lo vamos a ver finalmente en una nube de puntos. Ahora, el LIDAR como tal es un sensor que está emitiendo este láser, obviamente, y la forma de cómo llega al terreno es a través del desvío de un espejo. Estos espejos pueden ser giratorios, rotatorios, o pueden ser en forma de cuñas, ¿no? Y según la característica de este espejo, básicamente la composición del sistema, nos puede dar distintos patrones de escaneo que vamos a ver después de esta lámina. Aquí vamos a indicar que en LIDAR existen pulsos, y estos pulsos pueden ser únicos o multipulsos. La diferencia de esto básicamente es que nos va a dar cantidad de puntos. Un sensor con un pulso único nos dará una menor cantidad y podría darnos un punto, 2 puntos por metro cuadrado. Sin embargo, en un sensor con una capacidad mayor, es decir, un multipulso, podría darnos tranquilamente 100 puntos por metro cuadrado. Entonces, aquí en este esquema, básicamente vamos a indicar lo que hemos comentado hace un momento, que existe un láser y a través de ese láser viajan los pulsos, existe un retorno, digamos, en el primer objeto que encuentre, vale decir, digamos, las copas altas de los árboles o también, en este caso, las líneas eléctricas o las edificaciones o antenas. Entonces, cada retorno que encuentra este pulso va a regresar al equipo y eso lo va a hacer, digamos, en objetos con partes altas, medias y bajas. Y finalmente, cuando ya llega al terreno, pues tendremos el último retorno. Otra forma de representarle justamente lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda, pues tenemos pulsos en una primera etapa, un segundo pulso, un tercero y un cuarto pulso. Ahora, ¿de qué se compone un sistema LIDAR básicamente? Como componente principal vamos a indicar que es la integración de varios sistemas. En este caso trabaja con un sistema satelital, hay una antena que recibe esos datos, hay un sensor propiamente, y este sensor normalmente viene ya integrado a un sistema de medición inercial que es el IMU, y a su vez va a trabajar también con una referencia terrestre si fuese el caso o fuese necesario realizarlo. Además de eso, existen componentes adicionales como son los sistemas de giro, estabilización y detección pasiva a través de cámaras. Los sensores LIDAR de por sí no es que capturen imágenes y datos LIDAR a través de un solo sensor, ¿no? Sino que tienen que ser combinados, y depende en este caso de los fabricantes que puedan tener una integración única, compacta, lo cual va a reducir de una mejor manera, digamos, los procesos, a diferencia de tener sensores diferentes, es decir, un LIDAR aparte y una cámara aparte, donde los flujos de trabajo son distintos. Entonces eso también implica un procesamiento mayor. Entonces, a modo de esquema, pues estamos viendo que en esta línea roja es lo que representa, digamos, el barrido del escaneo, y lo que representa en azul estamos viendo la captura de la fotografía, ¿no? Entonces, volviendo a lo que indiqué acerca de los patrones de escaneo y la forma como el escáner realiza el levantamiento, existe principalmente este tipo de forma de capturas. Existen los lineales y los circulares.
Con respecto a los lineales, como ustedes ven, hay patrones sinusoidales que estamos viendo aquí en estas líneas rojas, hay patrones triangulares y patrones en raster, donde no existe un retorno, por así decirlo, del barrido. ¿Cuál es la diferencia de estos patrones de levantamiento? Pues tiene una particularidad que en el caso del seno, notan ustedes una mayor acumulación en los bordes de la línea, todo esto vendría a ser la línea de barrido, y una menor distribución de puntos en la nadir, es decir, en el centro de la imagen. Entonces, a veces, esto no conviene tanto porque estamos, si bien es cierto, aumentando la cantidad de puntos, pero son puntos que son en los bordes de la imagen, es decir, los puntos se encontrarían en este sector. Lo cual, digamos, el tener una mayor cantidad no nos conviene porque lo que necesitamos es que exista una mayor distribución de puntos en la parte central de la línea de barrido. Otra forma de levantamiento es el patrón circular. Lo que estamos viendo aquí en la imagen de la derecha justamente es un patrón circular. Ustedes ven los bordes, tiene un valor esférico, tiene un radio, y vemos también la silueta del patrón que ha hecho en el levantamiento, ¿no? Es decir, en círculos desde que inicia hasta que termina. La ventaja de esto es que nos va a dar desde la posición del avión, digamos, información hacia atrás y hacia adelante del avión, lo que nos va a permitir también capturar, digamos, información oblicua, y podríamos tener también nosotros datos e información, por ejemplo, de edificaciones que nos permiten hacer un modelamiento en particular. Ahora, mencionemos también acerca de los tipos de LIDAR. Principalmente existen tres tipos de LIDAR, o tres tipos de sistemas en los que nosotros podemos trabajar. Existen los sistemas móviles, que son los Mobile Laser Scanner, existen los LIDAR terrestres, que son los Terrain Laser Scanner, y los sistemas aéreos, que son los Airborne Laser Scanner. La diferencia del uso o en qué momento utilizar va a depender de las aplicaciones que tengamos. Principalmente los sistemas móviles y estáticos son para levantamientos de un área menor o de un levantamiento específico, por ejemplo, una construcción, una edificación, ¿no? Áreas pequeños, o de áreas de dimensiones muy pequeñas, o si yo particularmente quiero hacer un BIM de forma muy detallada. Entonces, el uso de estos, como estamos viendo en el caso del Terrain Scanner, su uso es prácticamente como el utilizar una estación total. Hay que hacer una poligonal, una especie de poligonal donde yo pueda tener información homóloga entre cada estación, y eso permite tener un ajuste de un bloque. Obviamente la perspectiva de levantamiento es básicamente horizontal. Aquí no tendríamos datos, por ejemplo, en elevaciones, ¿no? Salvo que pudiéramos ir moviendo el equipo en diferentes niveles y con eso capturar información, digamos, a partes bajas o partes altas. En el caso de los sensores aéreos LIDAR, su principal ventaja es que nos pueden dar una mayor cobertura con una muy buena densidad de puntos, y aquí hay opciones de utilizarlo para levantamiento en áreas muy extensas o como levantamientos en modo river o modo de corredores, que pueden darnos información de levantamientos de 10 hasta 100 kilómetros, incluso hasta en una sola misión de vuelo, ¿no? Entonces, esa es su principal ventaja. Entonces, va a depender de qué es lo que queramos levantar para poder utilizar un equipo adecuado. Veamos aquí, ya yéndonos a los sensores aéreos propiamente, que existen en el mercado estos tipos de sensores LIDAR. Como ustedes ven, hay marcas, hay modelos incluso, y cada equipo tiene una aplicación también distinta. Normalmente el mercado, digamos, de sensores LIDAR lo tienen dominadas las empresas Rigel y Telerin Optek, que son los equipos de gama alta, ya, porque también hay equipos que se fabrican, digamos, que no tienen las ventajas en cuanto a precisión y calidad de datos, o como mencionaba hace un momento, la capacidad de tener multipulsos o pulsos únicos. Y en el caso, por ejemplo, de la empresa Harris, que básicamente su aplicación es de uso militar. En esta gama de equipos, ustedes ven, existe la capacidad de tener una sola misión de vuelo, pues tantos datos LIDAR como en cámaras, como en este caso del Telerin, que tiene un sensor LIDAR, una cámara, no integrados dentro de una misma plataforma, sí. Y en el caso del LIDAR sí hay un equipo prácticamente integrado, donde en un solo compartimiento, en un solo sensor, están tanto el sensor LIDAR como el sensor métrico, que sería la cámara digital. Existen también otros tipos de LIDAR, que son los LIDAR batimétricos, ¿no? Básicamente la información que se obtiene aquí sí es principalmente nube de puntos. Y también están los LIDAR más pequeños, de gama media o baja, o con menor alcance también de levantamiento, que son utilizados principalmente en los vehículos UAV. Como ustedes ven,
Existen también diferentes marcas, diferentes modelos, e incluso muchos de los equipos que se venden vienen a hacer la integración de otros sensores, ¿no? Como es el caso de Router Zen, que en realidad es un compartimiento prácticamente que ha adoptado, que ha incluido este sensor LIDAR, que es el Velodyne, lo ha incluido en este compartimiento y bueno, ya se utiliza para hacer levantamientos a muy baja altura y obviamente con una longitud de alcance menor, ¿no? Normalmente estos drones levantan apenas a una distancia de 30 metros, porque si ya nos extendemos a una distancia mayor, simplemente no tendríamos datos por la potencia y el rango de alcance del LIDAR. También estos sensores LIDAR, los estáticos, nos permiten levantar o modelar estructuras, básicamente viales o estructuras, digamos, edificaciones, y se aprovechan bastante, digamos, donde los sensores LIDAR no pueden llegar. En este caso, por ejemplo, es un medio túnel, ¿no? Si vemos desde la vista en vertical, no llegaríamos a ver, digamos, la parte derecha de esta carretera. Sin embargo, ya se pueden combinar y es una solución bastante viable el trabajar de forma combinada los sensores LIDAR aéreos con los sensores terrestres. En el caso de los sensores aéreos, particularmente, como mencioné, su ventaja es tener grandes extensiones de levantamiento con un menor costo, digamos, en referencia a los levantamientos convencionales o levantamientos con escáneres estáticos, porque aquí se compensa, digamos, el hecho de no tener información o de no depender de información propiamente de trabajos de campo, es decir, no hay la necesidad de poner puntos de control, a diferencia de los levantamientos fotogramétricos o LIDAR, digamos, con un menor alcance, donde sí es necesario tener puntos de control justamente para tener ese empalme y no tener el error entre empalmar misión y misión de vuelo. Ahora veamos un poco acerca del flujo de trabajo LIDAR. Es importante identificar qué tipo de levantamientos se van a realizar, o sea, si es un levantamiento de un polígono o es un levantamiento de un corredor. Hay que diferenciar que cada levantamiento tiene una particularidad distinta y va a depender también de las condiciones del terreno. Aquí tenemos un caso de levantamiento de una cordillera y aquí prácticamente una zona desértica, es una zona plana. Entonces, dependiendo de esa condición geográfica o de la geomorfología del terreno, eso va a permitir también aprovechar la ventaja del LIDAR, es decir, mientras puedo volar en una zona costera donde no tenga diferencias de elevaciones tan altas, puedo aprovechar el máximo de barrido, ¿no? Es decir, llegar a 1000 o 1500 metros de ancho incluso, ¿no? Va a depender también de, si es que quiero combinar con la captura de sensores pasivos, es decir, las cámaras, va a depender también de la resolución para, digamos, buscar un punto de acuerdo a obtener una imagen, una resolución nítida, que puede ser 10 centímetros, sin afectar, digamos, la densidad de puntos que yo espero programar. Para eso es importante también establecer de dónde partimos, qué aeropuertos vamos a utilizar, saber cuántas misiones vamos a tener por cada proyecto y principalmente asegurar la extensión de recubrimiento de todas nuestras áreas. Aquí lo importante, o lo que podemos notar también, es que siempre vamos a tener un mayor área de cobertura con respecto a unos trabajos convencionales, ¿no? Se aprovecha esa ventaja e incluso puede llegar a haber incluso hasta 1 kilómetro más, 2 kilómetros más por cada ancha de barrido, ¿no? A veces solamente se necesita 600 metros, pero sabemos nosotros que con este sistema podemos llegar hasta 1000 metros de ancho y ganar esa cobertura para poder hacer trabajos también combinados con otras especialidades. Como en ese caso, por ejemplo, ¿no? En el caso de los levantamientos para líneas de transmisión, normalmente están atravesando las ciudades, ¿no? Aquí se puede ver principalmente que los tramos son rectos, lo cual también beneficia a la misión de vuelo, y si se cuenta con una muy buena autonomía, pues esto puede reducirse quizás a una sola misión de vuelo. También se puede ver que hay un amplio margen de cobertura. Por ejemplo, aquí hago una medición y estoy capturando de que tengo unos 800 metros de ancho de cobertura, ¿no? Es importante también de que las líneas siempre que crucen no sean lo exacto, siempre tiene que haber un buen empalme para poder tener una buena precisión finalmente en el bloque que se va a trabajar. En esta parte, sí, para mí es muy importante dentro de la planificación. Como les mencioné hace un momento, habíamos visto una planificación sobre una región montañosa, sobre cordillera y sobre una zona desértica. Pero en este caso particular, digamos a nivel de selva, nos vamos a encontrar con este problema. ¿Qué sucede? Que a veces se pide una mayor cantidad de puntos sin tomar en cuenta la forma como deben ser levantados en la superficie, no sobre la superficie. Es decir, aquí en esta imagen puede haber, por ejemplo, 20 puntos por metro cuadrados y aquí también puede haber 20 puntos por metro cuadrados programados. ¿Cuál es la diferencia? La forma como se levanta. Si bien ustedes ven esta
esta característica que dice FOV, que es el ángulo de barrido, nos indica que es de 10 a 20 grados. ¿Qué nos va a dar eso? Nos va a dar verticalidad sobre el levantamiento, es decir, que todos los rayos láser, todos los pulsos que lleguen, van a llegar a terreno porque van a tener una medición vertical, es decir, no van a chocar con la copa de los árboles. Pero si yo espero tener 20 puntos por metro cuadrado y no considero eso, y por el contrario busco ampliar para ganar, digamos, extensión y reducirme tal vez en líneas de vuelo, va a suceder de que las imágenes o los disparos del LIDAR van a ser más oblicuos y en su mayoría de ellos no van a llegar al terreno porque justamente van a chocar con la vegetación que es alta. Entonces, si bien es cierto, sobre la medición o la metadata que pudiéramos tener nos puede indicar la misma cantidad de puntos, la calidad de información no va a ser la misma. Es decir, cuando nos toque hacer una diferenciación del modelo digital del terreno versus modelo digital de elevación, lo que vamos a tener es menor información a nivel de terreno, ¿no? Y va a suceder lo mismo también con las edificaciones o las vegetaciones altas. También es importante, como mencionaba hace un momento, el hecho de poder considerar también si lo que se espera también es tener imágenes, es volar, digamos, a cierta altura para poder tener una resolución aceptable. Y las alturas de vuelo también varían en función al tipo de cámara, es decir, la calidad de la cámara, ¿no? Si yo tengo una cámara de 60 megapíxeles, prácticamente para cubrir un ancho determinado tendré que volar más bajo. Si yo tengo una cámara de 80 o 100 megapíxeles, puedo tener la opción de volar más alto para tener una misma resolución de imagen. Entonces, eso también es importante. Entonces, considerar tanto el equipamiento, el terreno, las especificaciones, eso nos va a dar un buen planeamiento de vuelo para poder cumplir con lo que se necesita. Además de la planificación, es importante nosotros obviamente trabajar con equipos que estén certificados y calibrados propiamente. Pero también existe, no es lo único que se conoce, también existen las calibraciones de montaje. ¿Y por qué es importante esta calibración de montaje? Lo que sucede es lo siguiente, la precisión de los datos LIDAR también están asociados a la aeronave con la que se va a levantar. ¿Y por qué les digo esto? Porque cada aeronave tiene cierta inclinación, tiene cierta vibración, tiene cierta condición que el sensor debe adoptar primero para que corrija todas las desviaciones que existen y pueda utilizarlas en el procesamiento. Si esos no se consideran, probablemente tengamos que hacer un proceso más exhaustivo o de repente considerar un poquito más en la tolerancia a los errores porque no tendríamos, digamos, la precisión final que nosotros quisiéramos. Entonces, cada avión tiene una posición diferente, tiene una inclinación diferente, entonces eso se considera, ¿no? Incluso hasta las vibraciones. Por eso que cuando se hace mantenimiento incluso de una aeronave, el equipo debe ser removido, nuevamente debe ser instalado y nuevamente debe ser calibrado. Además de esa calibración de montaje que se le llama, y ahí sí se va a considerar, digamos, si es poner un avión pequeño, un avión más grande, un avión de un solo motor, un avión bimotor o un helicóptero, entonces todo eso influye, ¿no? También es importante ya durante el vuelo hacer estas calibraciones, que son calibraciones de alineamiento del GPS y de la IMU. Y esto para poder, digamos, hacer un procesamiento, que el procesamiento que realizamos sea el óptimo. Y consiste básicamente en realizar giros antes y después del área de proyecto que nosotros estemos realizando. También es importante que al ser una actividad, digamos, aeronáutica, adopte también ciertos requisitos y ciertos documentos o checklists que nos permitan tener un control del levantamiento propiamente, ¿no? Eso incluso implica saber nosotros en qué hora prendemos el equipo, digamos, en qué tiempo estamos próximos a la zona de trabajo para poder hacer la programación de la calibración en el aire e ir anotando también, digamos, los registros de datos GPS, porque prácticamente eso nos da a nosotros la precisión de la información. Si pudiéramos ver o detectar que las señales no son oportunas, estos van a quedar anotados y queda, digamos, bajo el criterio del operador del sistema en ese momento si hay necesidad de repetir línea por si fuese necesario, ¿no? Cosa que si no tendríamos ese control en el aire, probablemente esperaríamos a un proceso en gabinete y los resultados no serían los oportunos. Entonces, dentro ya de la misión de vuelo, para poder cumplir con el plan y tener la información de acuerdo al plan, es decir, cantidad de puntos y resolución de imagen, debemos básicamente tener el control tanto de la dirección de la línea de vuelo programada, la altitud y la velocidad. Estos aspectos van a hacer de que si yo vuelo más alto o más bajo, definitivamente va a aumentar o disminuir mi cantidad de puntos por metro cuadrado y también va a afectar a la resolución de la imagen.
Si yo vuelvo muy rápido a la programación, definitivamente también va a disminuir la cantidad de puntos, y en el caso de la imagen lo que va a suceder es que las imágenes van a salir corridas o con cierto nivel de borrosidad, por así decirlo, ¿no? Si incluso las imágenes o las cámaras no tuvieran un sistema de compensación, eso sería más notorio. También se van a revisar y se van a controlar, o deberían en todos los casos siempre revisarse el progreso del vuelo, ¿no? Y va a depender también del operador, digamos, en ese momento cuál es la opción, porque no todas las líneas se pueden seguir de forma secuencial. Va a depender también de las condiciones. En el caso por ahí se presenta una nube, pues y me corresponde seguir en la siguiente línea, y la nube justamente está en ese sector, puedo programar una línea más adelante si con eso continuar el servicio. O lo que sucede también es que por tráfico aéreo a veces se corta, digamos, la continuidad, el avión tiene que salir de la zona de trabajo y al volver tiene que volver a calibrarse para, digamos, tener una secuencia completa del vuelo. Porque aquí la información se procesa de acuerdo al tiempo en que la aeronave está, digamos, en vuelo. Si hay un tiempo muy corto, es como medir un GPS en tierra. Mientras más tiempo le doy, mejores van a ser mis resultados. Si menos tiempo le doy, digamos, a las mediciones, no voy a tener, digamos, la mejor calidad de los datos, ¿no? La mejor precisión. En este esquema, en este video, ya haciéndoles un recuento de lo que les he indicado antes, vamos a ver de que existe, vamos a ver, digamos, en funcionamiento la captura de los datos. Quiero que ustedes noten, por favor, aquí principalmente la altura, la velocidad, y en el caso del sensor, en esta luz roja, va a cambiar a verde cuando ya empieza a hacer su trabajo de compensación, ¿no? En ese momento lo que está haciendo es compensar todos los giros, las inclinaciones de la aeronave para que, digamos, la captura de los datos sean lo más regulares posible. Y esto se va a activar cuando lleguemos aquí en la función de PAP. Así que veamos esto. Como ustedes pueden ver, ya existe una aproximación y se va acercando, digamos, al eje de la línea programada, que son 12 metros, que ahora estamos en 5, y se va a mantener menos de ese rango. Ya el sensor aquí se va a activar y empieza a moverse, pensar todos los giros, todas las opciones que tenga que hacer, digamos, producto de la navegación propia del vuelo, y va a empezar a hacer la captura de los datos. Entonces se conoce cuántos minutos se resta, cuánto es lo que almacena, cuánto es, digamos, el número de satélites también que se recibe, el PDOP o la ilusión de posición del GPS también es conocido, y también se observa el progreso de la línea, ¿no? Esto hay que hacerlo, obviamente es un proceso controlado, si bien es cierto, es un proceso automático, también se hace Bueno, por el video creo que se te está yendo el audio. Gracias, Paul. Bien, entonces, básicamente era el funcionamiento del vuelo, ¿no? Y hemos visto, digamos, que se mantiene, digamos, en tanto velocidad y altura y en rangos, y lo que hace el operador para poder hacer un control de la misión propiamente. Una vez que se ha realizado la misión, viene la etapa del procesamiento. Y básicamente, ¿qué procesamos aquí? Procesamos y combinamos los datos GPS del sensor con los datos del IMU del sensor, con el objetivo de tener esta línea que está en celeste que define la trayectoria del vuelo. Con esta trayectoria que ha sido calculada es el insumo, digamos, para poder hacer el procesamiento y el posicionamiento de toda la nube de puntos que nosotros vamos a generar. Entonces, hay dos formas de procesar. Hay una forma de procesamiento con PPP o también una forma de procesamiento con una estación de rastreo permanente que bien pudiera ser la del IGN o la que nosotros, digamos, coloquemos dentro del área de influencia de vuelo. Como resultado del procesamiento, vamos a notar, en particular con el equipo que trabajamos, siempre precisiones muy buenas, incluso dentro de los menores a 10 centímetros, ¿no? Y eso incluso especifica también la norma del IGN con respecto a la navegación de los sensores aéreos, ¿no? Y el beneficio que nosotros podemos tener es que tiene una posición y una orientación respecto al GPS de la IMU. No necesitamos, por tanto, puntos de controles para poder tener una precisión aceptable.
Las mediciones sobre los puntos y plano ortofoto van a ser directamente los datos LIDAR, o sea, no hay necesidad de control de campo, y la información de la nube de puntos es directa sobre la superficie, es decir, en la nube de puntos que nosotros generamos, a diferencia de la nube de puntos de una imagen, es que en la nube de puntos de una imagen justamente parte de poder hacer una aerotriangulación y una extracción de esa nube de puntos. Y desde una imagen, si la imagen no es bien corregida, la información de la nube de puntos no va a ser, digamos, la adecuada. Pero en el caso de LIDAR, la información de nube de puntos es directamente del disparo del sensor hacia el terreno, es decir, es información directamente de la superficie del terreno. El procesamiento incluye, como mencionamos hace un momento, el cálculo de la trayectoria y también que se pueda realizar el proceso de aerotriangulación de las fotografías que se tomen. Como estamos viendo aquí, ya hay un proceso de aerotriangulación. Lo que estamos viendo en azul no es la nube de puntos, en realidad es los puntos homólogos entre imágenes que nos sirven para poder generar un mosaico del área del proyecto. Ahora, respecto a la clasificación, ya en el procesamiento, es decir, cuando ya se hizo la obtención de la nube de puntos, existen dos formas de clasificar o categorizar principalmente, que son terreno y no terreno. Lo que es terreno es exclusivamente información de suelo, por así decirlo, no se incluye vegetación, no se incluye edificaciones, ¿no? Ni cables, ni antenas, ni postes, nada de eso. Entonces, sin embargo, esa información puede ser recategorizada o categorizada, digamos, de acuerdo a la exigencia del proyecto. Es decir, yo puedo tener una clasificación específica para edificaciones, una clasificación específica para torres, una clasificación específica para líneas de transmisión. Entonces, va a depender, digamos, de la necesidad que se requiera o lo que se necesite en el proyecto. La ventaja de esto es que se pueden trabajar, digamos, en forma vistas en planta, en perfil, y también combinarlas con las fotografías para que nos ayude y mejore el proceso de clasificación, que en una primera parte es automática y en una segunda instancia es una clasificación supervisada. Entonces veamos que lo que está en naranja es propiamente el terreno, lo que está en verde es propiamente la vegetación, y se ha incluido también aquí, en el caso, estos galpones. Sin embargo, como les mencioné, se hace una clasificación diferenciada para poder diferenciar tanto vegetación y edificaciones. Y con eso nosotros obtendríamos el modelo digital de terreno y el modelo digital de elevaciones. Ahora vayamos un poco acerca del control de calidad de los datos. Si bien es cierto, la cartografía que se genera con el LIDAR está muy asociada, digamos, a la escala del MIL, y por esa razón, digamos, que deben conservarse estas precisiones, pese a que no existe una normativa, unos términos o unas guías o un instructivo respecto al LIDAR, debemos, digamos, contemplar, digamos, y respetar estas precisiones que el Instituto Geográfico nos indica. Ahora, ya cuando hacemos una revisión respecto a la información de campo, que incluso pudiera ser posterior, digamos, a los vuelos, porque no hay una dependencia de eso, aquí no vamos a revisar, digamos, la exactitud de la información. Todos estos puntos que vemos aquí son puntos certificados, tienen una codificación por parte del IGN, y al validar o al comparar la superficie del LIDAR, pues vamos a encontrar diferencia de 2 centímetros, en algunos casos 11 centímetros, ¿no? Y un error medio cuadrático de 5 centímetros, lo cual, digamos, indica que respecto al punto de control o vamos a tener, digamos, una buena exactitud de datos. Ahora, respecto al analizar, digamos, todo el levantamiento, aquí hay una información, una forma de evaluar bastante particular, muy buena, donde se evalúa todo el traslape de las líneas, ¿no? Y vamos a encontrar que las diferencias que pudieran haber entre línea y línea y la precisión que existe entre ellas, pues es menor a 3 centímetros en su mayoría de la línea, y estamos hablando de tener un 95% con esa precisión. Donde sí podríamos encontrar unas mayores diferencias es básicamente en los cuerpos de agua, entendiendo que no sea un LIDAR batimétrico propiamente, pero obviamente ese sector es excluido. Sin embargo, en toda la superficie de levantamiento, en toda la zona de empalme, siempre vamos a tener precisiones por menos de 3 centímetros respecto al levantamiento entre líneas. Ahora vayamos con respecto a las aplicaciones de LIDAR propiamente. A nivel mundial, los principales usuarios, digamos, o en este caso empezaré diciendo, digamos, quiénes son los usuarios, digamos, mayormente a nivel mundial. Obviamente Europa, Oceanía, y en un segundo plano, digamos, parte de Europa y Norteamérica. Y aquí en Sudamérica, pues todavía no hay una utilización de los sensores LIDAR que sea importante, ¿no?
Sin embargo, países como Chile, Colombia y nosotros también, digamos, estamos haciendo trabajos importantes respecto a LIDAR, principalmente a nivel minería. Los otros usuarios que emplean esta tecnología, pues obviamente se benefician la cartografía y los sistemas de información geográfica, la minería, la agroindustria, las construcciones viales, y se han hecho proyectos también para parques eólicos a nivel de energía, para líneas de transmisión, mineroductos, oleoductos, catastro, arqueología, incluso la gestión social, porque por su alcance, digamos, permite llegar a sectores donde el levantamiento, digamos, no depende, digamos, de realizar trabajos, digamos, en campo. Vayamos, digamos, directamente con lo que es el sector eléctrico. Como estamos viendo aquí, los levantamientos pueden darnos una muy buena información respecto a todo lo que es líneas de transmisión, identificar también torres, y esto lo podemos representar o visualizar a través de puntos en RGB y puntos también en elevación. Además de eso, esto contribuye en el inventario y actualización de estructuras. Podemos hacer una vectorización, inventario también de las líneas de transmisión, como hemos visto, una representación a nivel de puntos, una representación a nivel de curvas de nivel, o TIN, o cualquier formato que sea necesario. Esto se va a poder tener una buena representación, incluso vectorial, de todas las líneas, ¿no? También contribuye en lo que son medición de catenarias y determinación de obstáculos. Con esto podemos hacer mediciones directamente sobre los vectores que se trazan en la línea y el terreno. Además de propiamente los levantamientos de estas estructuras o las líneas de transmisión, también contribuye una información bastante importante en la identificación de zonas de deslizamientos en las áreas de influencia de estas líneas de transmisión, porque normalmente pues, las torres no están construidas sobre zonas planas, sino llevan la energía a través cruzan la cordillera, y estamos pasando lugares con bastante pendiente, bastante cambio geomorfológico, bastante derrumbe. Entonces, analizar digamos, el espacio, el área de servidumbre que puedan tener, digamos, estas líneas de transmisión es importante también. También hemos realizado algunos levantamientos de lo que corresponde a estaciones eléctricas integrales, y podemos tener una información muy completa de lo que es una estación eléctrica, quizás no al detalle de poder determinar pues, espacios, digamos, reducidos de 10 o 20 centímetros, pero sí con mucha información de cableados, de antenas, torres, estructuras en general, que nos pueda a nosotros tener información o servirnos de inventario de lo que tenemos con una vista bastante integral. También, por el nivel de los datos, si tenemos una mayor cantidad de puntos, podemos hacer modelamientos bastante interesantes con el LIDAR, solo con el hecho de utilizar una nube de puntos, como es este caso. Esta imagen que estamos viendo no es una fotografía en sí, es la representación de toda la nube de puntos con la adoptación o ha adoptado la coloración de la imagen, y lo que estamos viendo aquí es prácticamente nube de puntos, ¿no? Aquí hay unos espacios, digamos, en los laterales de estos edificios donde se pueden ver que hay una distribución de puntos, y con eso podemos darnos cuenta de ello. Como ven, digamos, de acuerdo a la densidad de puntos podemos obtener este tipo de modelamientos. Hemos tenido un caso bastante particular con uno de los servicios que hemos realizado, y pues aquí se trató de que hubo un corte de energía, y lo que se buscaron ellos saber, digamos, cuál ha sido, digamos, el motivo, la razón. Se hizo una inspección de todas las torres, se llegó a determinar un punto básicamente entre esta torre 13 y 14, donde se llegó a encontrar que había vegetación cercana alta que había impactado en la torre, y eso había generado problemas en la conducción eléctrica, ¿no? Y eso también de manera, digamos, directa y de una manera secundaria también ha permitido, digamos, ver los obstáculos o los taludes por los que está trabajando o pasando esta línea de transmisión. Aquí también podemos tener una vista de ello, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer un análisis, digamos, temporal, obviamente podemos hacer una segunda o tercera misión de vuelo, digamos, dependiendo del tiempo que se considere, y esto puede darnos información también cambiante, ¿no? O sea, nos puede mostrar todos los cambios que existen, digamos, en toda la trayectoria de las líneas de transmisión, y con eso poder tomar algunas decisiones con respecto a mantenimiento o prevención, ¿no? Pues aquí también se ha visto, digamos, que existe una cercanía, digamos, de la vegetación sobre las líneas de transmisión, y como les mencioné, que esto pues facilita los estudios también geomorfológicos para identificar deslizamientos, y como les mencionaba, también análisis temporales de las áreas de influencia de las líneas de transmisión. De lo que ya hemos conversado, pues
pues voy a indicar, menciono que pues en el caso de los levantamientos con LIDAR son unos levantamientos bastante rápidos, son muy precisos, como hemos visto la comparación, digamos, entre líneas de vuelo, muy exacto con respecto a los puntos de control que nosotros pudiéramos establecer. Es un sistema no invasivo, no requiere, digamos, trabajos de campo previamente, por lo que podemos hacer un vuelo y a veces imperceptible, porque los vuelos son entre 1000 y 1500 metros de altura. Muchas veces, simplemente no se escucha la aeronave pasar, no genera ese impacto. En el caso de los sensores de gama alta, por ejemplo, no se requerirían los puntos de control, penetra la vegetación y tiene un mínimo pues, impacto ambiental, ¿no? Que es bastante importante. También, dentro de, digamos, la rapidez del proyecto, hemos realizado proyectos lineales, en algunos de ellos también de líneas de transmisión eléctrica de diferentes longitudes. Por ejemplo, hemos tenido proyectos de 98 kilómetros, de 153 kilómetros, y dependiendo de la necesidad, digamos, en todos los casos, digamos, siempre hemos cumplido hacer los servicios en un corto tiempo, en apenas 15 días, 21 días o 30 días, dependiendo del nivel de detalle también que se soliciten. Entonces, esas son unas ventajas muy importantes que el sistema LIDAR nos puede dar, y en la medida que se aprovechen, digamos, para otras especialidades u otros sectores, se van a encontrar posiblemente también mayores ventajas. Bien, con eso cierro mi presentación y muchas gracias a todos por ustedes por la atención del caso.